estábamos viendo algunas de las númenes o entidades que están transcurriendo desde hace más de 1500 años, antes de que lleguen los europeos, algunos de ellos. Bueno, tenemos a este personaje que hoy o ayer, no sé cuándo lo mostró Max, es un dios viejo del fuego, es veracruzano. Entonces, ese es uno de los que vienen trascendiendo desde muchísimos años antes de la llegada de los europeos. Entonces, recuerden, lo que estábamos viendo era parte de la cuestión como de la religión. Por ahí les dejé algunos artículos de algo de lo que me solicitaron ayer, uno de Nezahualcóyotl, otro de otro libro de Tezcatlipoca, el libro de ¿qué se llama? Este, Las razones del mito de López Austin, más, otro crónica de Moctezuma y el Anáhuac, que es otro libro de Moctezuma Barragán, de Pablo Moctezuma Barragán. Léanlos al menos las crónicas y después consigan ese libro, por favor, para que tengan una idea un poquito más amplia. Ese de Tezcatlipoca también es muy bueno, es una parte muy fuerte de la filosofía. Y bueno, por supuesto, antes que todo, la filosofía náhuatl del maestro Juan Portilla. Ese sería como la base de todo lo demás. Entonces, sí les recomiendo que sea ese libro primero y ya después los que quieran. Entonces, continuamos con el Dios Viejo del Fuego y continuamos. Si se acuerdan lo que vimos ayer, si no, me regreso un poquito. ¿Estamos bien o me regreso un poquito para recordar? ¿Ver alguien que escriba? Bueno, tenemos a este eh, ente que es Tlaloc, que este es el códice Magliabechi, sobre las deidades de Nezahualcóyotl, sí, que no son deidades, ¿no? Lo que yo les decía, bueno, lean el libro de Moctezuma Barragán y vamos a tener más o menos una idea de lo que son entidades, son fuerzas de la naturaleza, a final de cuentas, ¿no? Y que les están dando una figura, un nombre y una figura, les están poniendo un rostro a su modo. Entonces, no, él y bueno, yo estoy de acuerdo con él en que no son como deidades, son entidades, fuerzas de la naturaleza. Francisco, no ve nada, si no ve nada, regrese, salga y entre, por favor. Ah, ya. Ah, no, sí, ya vi. Bien, perdón. Sí, que no son deidades las abolcoyas. Bueno, entonces, continuamos. Este es claro, ya también lo estuvimos viendo en la mañana con Max. Recuerden, son las anteojeras, los colmillos, la bigotera. Ya estuvo explicando él más o menos lo que se trata acá en el Magliabechi, pues está las gotas del agua cayendo. Tenemos idea, bueno, que es el que está controlando el agua más fuerte. La Xochimilco con su pareja es la que está controlando las aguas más someras, más tranquilas. Entonces, obviamente sin esta entidad, sin esta fuerza de la naturaleza, no podrían tener cosechas, nunca. Entonces, esta es una parte muy importante, por eso es que en el templo mayor, en el templo doble, eh, aparecen tanto Tlaloc como Huitzilopochtli a la par, en el mismo piso, en el mismo basamento. Ahí están los dos, ¿no? Ya lo vimos ayer esa parte, pero bueno, igual ahorita lo repetimos. Tenemos aquí a Xochimilco, una figura del Borbónico, y pues ella es la de las aguas más tranquilas, las aguas, la laguna, los ríos leves, o sea, ella está controlando o está apadrinando, digamos, esta fuerza de la naturaleza. Camino pero habría que traducir precisamente qué es Tlaliochtli, ¿no? Es el camino de la tierra y no, no me recuerdo bien, pero bueno, es como el camino del el pulque. No, el pulque es Mayagüel, al final de cuentas, ¿no? El pulque es Mayagüel. Y ahorita vamos a ver la de los mantenimientos, que es la Chicomecoa, la siete serpiente, ella es la que está proveyendo toda la alimentación, lo que tiene que ver con la alimentación de los más iguales. Ella es quien está proveyendo. Normalmente aparece con este tocado, así en una forma de cuadrito, así. Aquí están los maíces, por acá están los maíces. Entonces,
es un personaje que está proveyendo toda la comida, ¿no? Todos los mantenimientos. Tenemos a este personaje que es Xochipilli, y en esta imagen además podemos ver varias cosas. La primera es, bueno, primero es del Códice Magliabechiano, del Magliabechi, la página 23, espérenme tantito. Bien, entonces en este personaje tenemos a tres partes de la sociedad mesoamericana, bueno, de los mexicas, tenemos tres partes de la sociedad mexica. Es muy claro la jerarquización que se nota en esta imagen. Vemos a una entidad que es Xochipilli, que es la entidad que está más o menos en la cuestión del arte, de la música, eh, eh, y él es el que está como cuidando a los músicos, a los artistas también. Entonces, aquí tenemos, entonces aquí tenemos a Xochipilli que va en un camastro, pues, de, este, de maíces, ahí se ven algunos maíces, va soportado por dos más iguales que no traen zapatos, y adelante va un músico que le va abriendo el camino, y el músico sí trae sus cactus. Entonces aquí notamos precisamente la cuestión de la jerarquización de la sociedad mexica, ¿no? Estamos viendo tres partes de esa sociedad. Bueno, nos indica que sí, o sea, entendemos que de repente no queremos creer que las sociedades mesoamericanas tenían unas jerarquías bastante marcadas, y aquí lo notamos. Vean, bueno, y los más iguales van hasta con un pequeño, ¿cómo se llama? Con un huipil pequeño, ¿no? Pues si no, igual fueran sin ese atuendo. Entonces, acá de este lado está el Museo Chipili, en piedra, que está en el Museo del Templo Mayor, y bueno, en su piel vienen tatuadas al menos cuatro plantas psicotrópicas, si no es que más, porque se siguen investigando, traen en la piel tatuado eso. Entonces, bueno, uno de los puntos es eso, bueno, que está eh, cuidando a los músicos, a los artistas, a las flores, y bueno, aparte pues trae tatuado en el cuerpo estas plantas psicotrópicas. Tenemos Mayagüel, que está, lo que decían, este también es del Códice Borbónico, está Mayagüel, que además en la mano porta esto, que es precisamente fibra que están extrayendo de aquí del maguey, y es ¿cómo se llama? El mecate, ¿no? El mecate, pues. Entonces, para que demos cuenta, o sea, son gente, o sea, son entidades que están proveyéndoles de cosas que ellos utilizan, ¿no? No son precisamente deidades, ¿no? De veras, lean ese libro de Moctezuma Barragán de Pablo, y van a estar de acuerdo un poco en eso, ¿no? Nos hemos llevado muchos años pensando en eso, porque es el pensamiento europeo, ¿no? Llamar deidad a todo eso. Ya lo explicaba Max muy bien en la mañana, entonces sí quiero que eh, piensen en eso nada más, ¿no? No es que les vaya yo a quitar las ideas, no, sino simplemente nombrarlas por lo que realmente pueden ser. Tenemos acá el cambio estacional también, que es otro de los personajes un poco vapuleados, que es el Xipetotec. Por ahí creo que anda Gamboy, que encontraron un Xipetotec muy bonito allá en Tula. Vean aquí cómo está con la piel del descargando, aquí la trae puesta, la trae sobrepuesta en la piel el propio Xipe, ¿no? Muy bien adornado, trae todo su chimal y trae sus plumas, pero trae la piel de alguien puesta, ¿no? Eh, en son los cambios estacionales, o sea, el momento en que la Tierra cambia de piel. La Tierra está cambiando de piel cada 3 meses, ¿no? Entonces tenemos un cambio estacional que está representado por este individuo en el momento del cambio, de cómo cambia de la primavera al verano, al menos en esta parte de Mesoamérica, en esta parte del continente.
así sí se notan las 4 estaciones, no en todos lados se notan, pero aquí sí se notan las 4 estaciones. Acá está de igual forma Xipetotec, es la vida y la muerte, aquí está la vida y la muerte representada en él mismo, con ese atuendo. Entonces estamos viendo que es el cambio de estación, el cambio de piel de la tierra. Muchos animales cambian de piel y siguen su vida, las serpientes, pues algunos otros, los alacranes, algunos otros animales que cambian de piel y siguen su camino, ¿no? Dejan por ahí tirado. Ya. Entonces aquí en el caso de portar la piel de otro individuo, pues es eso, ¿no? Entonces está cada determinado tiempo le están ofrendando a la tierra esta parte. Tenemos a Tlaltecutli, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, vamos a verlo en otra figura. Tlaltecutli es el que está descendiendo hacia la tierra y es la parte que toca o que está haciendo contacto con la tierra. Esta imagen de la derecha es la base de la Coatlicue, o sea, lo que está labrado en la base de la Coatlicue. Entonces es muy claro lo que representa Tlaltecutli, ese contacto con la tierra. No es la madre tierra, no, es ese contacto que tenemos. Ayer vimos, ¿se acuerdan lo que era el Tlaltipac? ¿Sí recuerdan? Que era el lugar en el que estábamos parados y hay 4 rumbos y hay un Omeyocan y hay un Mictlán debajo y los 4 rumbos. Y nosotros estamos parados en ese Tlaltipac conviviendo con algunas de estas entidades y una de ellas es precisamente, también estaba atrás de Cutli ayer en el dibujo que les puse, que es un dibujo de Caso, del arqueólogo Caso, y bueno, que viene en el libro del arqueólogo Caso, y bueno, aquí está precisamente en la base de la Coatlicue. Quien conozca el monolito, bueno, esto no se ve cuando uno va a ver a la Coatlicue, pero está en la base de la Coatlicue. Del inframundo, ¿no? Entonces tenemos aquí la pareja que es Mictecacihuatl, Tlaltecutli, que son una pareja que está, pues, cuidando el inframundo, son el señor y la señora del inframundo, y del cual después, recuerden, podemos ascender al Omeyocan, acá ya recorrimos los 9 niveles para llegar a esta parte, y después podemos ir subiendo hasta el 13º, que es la parte de la degradación del humano, hasta que es en otra cosa que va a alimentar a otros seres vivos, y así. Ese es como el ciclo, se lo expliqué ayer, como el ciclo del agua. Entonces, tenían muy claro el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Y ya lo vimos también con lo que les puse ayer, lo de la Coatlicue, ¿no? Lo que tiene en el vientre, ¿qué es? No, pues es la vida y la muerte. Y no sé si se quedaron pensando en eso después de que se los dije, de que nuestros padres nos otorgan la vida, pero también nos regalan la muerte. No sabemos para cuándo, pero ese es un paso que tenemos que dar. Muchas sociedades no lo toman como muy bien. En el caso de las sociedades mesoamericanas, en el caso de los mexicas, no tenían mucho problema porque, bueno, también estaban festejando la muerte cada 20 días en su casa. Tenían una, un día que era Mequisli, precisamente, que era el que estaban festejando ahí, ¿no? Tenemos otra vez a Tlazolteo y a Xochiquetzal, también es otra de las cuestiones que a mí no me quedan muy claras. Xochiquetzal la ponen como la que da el placer, pues, son una concepción europea, ¿no? Es una persona que está dando placer, que da la tentación, o sea, el pecado, pues, ¿no? Y no, vean a la mujer, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir reivindicando de esos discursos ancestrales, discursos del siglo XVIII, digo del XIX y del XX, que no tienen mucho que ver hoy con la actualidad. Y la Tlazolteo, pues ellos les decían, bueno, aquí la ponen como la barredora de la transmisión sexual, ¿no? Y yo ayer les decía, es la biodegradación, es esa que está haciendo que precisamente ese proceso de biodegradación para llegar a hacer un cambio interno incluso, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa forma, podríamos quitar todos esos discursos ancestrales, ¿no? Esa es mi opinión, esa es mi humilde opinión. Tenemos aquí a Izpapalot, que es uno de los personajes muy, muy singulares. Ella es una mujer sabia, ¿no? Es
la mariposa de obsidiana, Ispapal. Entonces, ella va a estar rigiendo y va a ser la que rija el Tamuancha, que es uno de los lugares a donde van. Este es un discurso, este que está aquí a la izquierda es un discurso de Alfonso Caso, ¿sí? Que está diciendo, bueno, paraísos. Acuérdense, yo les dije, no son paraísos, son un lugar donde va la persona que muere, va a ese lugar dependiendo cómo haya vivido. ¿No? Entonces, no son paraísos propiamente, pero bueno, es el discurso de Caso y yo lo respeto mucho. Son de los arqueólogos que nos dieron muchas cosas para aprender. Pero hoy, bueno, las cosas han cambiado desde entonces. Vean el discurso de León Portilla, un poco más estudioso en esto, es la tierra personificada en su maternidad, en su regazo abarca a los vivos y muertos, para nutrir a los primeros, para transformar a los segundos. Eso es lo que les estoy diciendo, a final de cuentas, es ese paso que da desde que llegan al Mictlán, que llegan ahí con el señor la señora del Mictlán y van hacia el otro lugar que va a alimentar a los otros, ¿no? Entonces, si entendemos esa parte, entendemos ese ciclo de vida. Aquí está, esta es una parte muy bonita filosófica, ¿no? Es lo que tiene que ver, esas mariposas que andan en nuestro jardín, siempre tenemos que tener mucho cuidado porque dicen que son las almas de los guerreros, son las almas de la gente que viene a visitarnos, de nuestros ancestros que nos vienen a visitar, y que nunca hay que oler las flores de frente, así, estar oliéndola así, porque le resta poder para que vengan esas almas que nos vienen a visitar. Bueno, tampoco había ese concepto de almas, ahorita vamos a ver todo eso también. Todos esos seres que nos vienen y nos visitan, como en el caso de las mariposas, que vienen a nuestro jardín y andan sobre la flor, esos son nuestros ancestros, entonces hay que permitirles que disfruten a esa flor, ¿sí? Entonces no podemos quitarles, restarles esa parte, nada más porque sí, sino hay que olerlas nosotros, los humanos, por debajo, pues. Entonces, es un concepto muy bonito que a mí me gusta mucho, pues es una cosa que pienso, cuando veo una mariposa pienso en eso, es algún ancestro mío que vino a visitarme y bueno, pues ahí está el jardín para que se nutra, ¿no? Hay que pensarlo, bueno, yo lo pienso de esa manera. Tenemos estas entidades anímicas que tienen que ver mucho con tres partes de nuestro cuerpo, que es la cabeza, el hígado y el temperamento, ¿no? Digo, el hígado. El hígado y el corazón. Al menos para esta sociedad mesoamericana, que son los mexicas, no existe algo que tenga que ver con el amor así como tal, no. Por eso ayer les decía, cuando dicen ¿no? ¿Cómo es Nimitlazotla? Sí, Nimitlazotla, ¿no? Cuando dicen Nimitlazotla, no están diciendo te amo. No hay una palabra que defina el amor. Están diciendo te doy las gracias a través de mi habla, pues, Nimitlazotla. ¿Sí? Mi vida te agradece a través de mi habla, pues. Esa sería la traducción, más o menos, real de ese concepto, pero no hay nada que define el amor. El amor no viene del corazón, como normalmente lo tenemos planteado las sociedades europeas y occidentales vienen y nos plantean ese asunto y así se queda, ¿no? Digo, son dos conceptos totalmente distintos. Es por eso que cuando llega el encuentro entre entre las dos sociedades, por eso es tan impactante para unos como para otros, ¿no? Cuando unos están adorando a una mujer llena de serpientes, que es la madre tierra, que es la Coatlicue, los otros vienen y dicen que la serpiente es un ser maligno, y pues hay unos choques. Uno de esos tantos es ese, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tonali, que es la parte supraterrenal, digamos que la parte más arriba, que es el destino o el día de nacimiento. Ese tonali es muy importante porque es el que va a decirnos hacia dónde va nuestra vida. La teyolía, que es el espíritu o la energía, pues lo que es la energía. Entonces tenemos que ver que no hay nada aquí que hable de amor en nada. Y en el hígado tenemos el temperamento. Entonces tenemos los tres planos, el supraterrenal, el terrenal, que es los cerros, el agua, el sol, la luna, que tiene que ver con la teyolía, y en el plano infraterrenal obviamente tenemos
el inframundo, ¿no? Entonces, hay que quede muy claro esto de las entidades anímicas. Esto es más o menos la contraparte de lo que se llaman los chakras, ¿no? Los chakras en otros pensamientos son 7, aquí hay 3 nada más. Bueno, aquí está una representación de la muerte que en el muro en uno de los templos que están ahí en el Templo Mayor, en la Ciudad de México, está esto, ¿no? Son figuras de piedra. Y bueno, ahora que hace poco, hace casi un año, encontraron ese zompantli como con 250 cráneos, es impactante, es muy grande. Bueno, entonces no había mucha falla en hacer uno de estos cuando tenían ya uno hecho de puros cráneos, enterrado ahí abajito, ¿no? Abajito, exactamente en la mera esquina nor, nororiente de la Catedral Metropolitana. Entonces tenemos aquí la genealogía de los tlatoanis. Eh, es una familia, es una sola familia, a ver si les suena conocido, es una sola familia gobernando casi 150 años, todos a final de cuentas son parientes de Isli, del primero, aquí le ponen rey, yo respeto lo que dicen, ¿no? Pero bueno, son tlatoanis, pero aquí le ponen rey, está bien, o sea, es otro concepto. Pero del primer tlatoani, todos los demás sobrinos, nietos y hasta bisnietos, ¿no? Entonces, es una familia que está gobernando más de 125 años, o por ahí 125 años. Entonces, sí hay que tenerlo muy, muy claro. A ver, permítanme un segundo. Un segundito. Permítanme, estoy con ustedes. Apagan sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces tenemos que a partir de aquí es una familia que está gobernando, ya les dije, más de 100 años. Y bueno, es muy parecido a lo que está sucediendo también en Europa. A veces, por eso les digo, a veces creemos que en este lado de América, antes de que eran los europeos, no sucedía lo mismo, estaba sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque somos Homo sapiens, pensamos igual, con diferentes características geográficas, pero estamos pensando lo mismo. Y esto es un ejemplo de tantos más que hemos visto, ¿no? Y ahorita vamos a ver uno por uno para que vean más o menos la expansión, cómo fue este asunto. Aquí tenemos otra genealogía que está lo saqué de la arqueología mexicana. Vean, aquí no jamás dice rey o algo así, porque el otro es una publicación ya bastante viejita, pero bueno, me interesaba ponerla, ¿no? Aquí nada más habla de cuándo nació, cuánto gobernó, de dónde viene, de quién es hijo, de quién es sobrino, ¿no? Aquí está. Entonces, es bien importante esto porque entonces estamos percibiendo que no, que, que no iban a permitir fácilmente que se les involucrara gente extraña a su estirpe, cosa que sucede hoy en la actualidad, ya en muchos lugares, en muchas entidades, en muchos lugares en el mundo sucede lo mismo, no permiten, los mismos gobernantes no están permitiendo, simplemente son familias que están en la élite y lo siguen haciendo por años, ¿no? Piensan en cualquiera y hay muchos muy cercanos que pueden pensar y ahí siguen, ¿no? Ahí siguen. Entonces, políticamente esto fue uno de también de los aciertos de los mexicas, haber llegado como una sola familia, una sola entidad, desde 1325 hasta 1521, que es cuando cae que además ni siquiera era ¿cómo se llama? Tenochca, este era Tlatelolca, Cuauhtémoc no era mexica Tenochca, ¿no? No, era un mexica Tlatelolca. Y él fue el que defendió porque era parte de la familia, o sea, no se podía negar, tenía que defender. O sea, el último reducto es Tlatelolco y él es el que lo defiende, ¿no? Entonces, porque es familiar, ¿no?
Ahorita van a ver, aquí está adelantito, está cada uno, uno por uno. También toda esta información proviene de la arqueología mexicana. Hay una que se llama, hay un número que se llama Los problemas del palacio, algo así se llama. Es muy buena esa revista porque, bueno, ese número, todos los números de arqueología mexicana, pero este en particular nos habla precisamente de estas genealogías y nos abre mucho la expectativa de cómo está. Aquí tenemos a Camapixtli, ¿no? 1375, 1395, es el primero, se hace es tolteca por vía materna. Ya vimos que ellos se validan como toltecas, como teotihuacanos, como colhuas y como un grupo guerrero del norte. Son las cuatro posiciones que ellos van tomando para validarse cuando se hacen imperio. Su padre se casó con una princesa colhua, que es la primera como alianza estratégica que hacen es esa, ¿no? Funda la dinastía gobernante, él es el primerito y de ahí para adelante. Es padre de Huitzilihuitl y de Izcoat. Es abuelo y bisabuelo de todos los tlatoanis tenochcas. O sea, ese es el primero y de ahí para el real. Inicia poco a poco la expansión territorial, que era uno de lo que les había pedido Huitzilopochtli. Tuvo 20 esposas, ¿no? Pues de ahí tienen estirpe muy, muy grande que van precisamente dándole forma a lo que va a ser el poderío 50 años después que él llega al trono, ¿no? En 1426. Entonces, su glifo lo forman una mano y un atado de cañas, ¿no? Akama Pishli, o sea, es un atado de estas cañas, ¿no? Viene en el Códice Florentino. Bueno, ahí está toda la información. Esta es parte más o menos de lo que él abarca cuando está como Tlatoani. Ya están en su isla, ya están ahí en Tenochtitlan, ya fundaron México Tenochtitlan. México Tenochtitlan está fundada en 1325, 50 años antes que esto, ¿no? Por órdenes de ya saben quién, ¿no? Bien, entonces después sigue Huitzilihuitl, que es la pluma de colibrí, y él amplía un poco más la expansión. Entonces, es el segundo Tlatoani, él establece bases que van a consolidar la hegemonía tenochca. Él gobierna de 1396 a 1417. Este, es muy, muy habilidoso y establece muchas alianzas a través del matrimonio, ¿no? Igual, también tiene un montón de cosas igual. Es un extraordinario guerrero que apoya la conquista de los tepanecas. Los tepanecas son los que están ejerciendo, los tepanecas son en Azcapotzalco, Maztla y sus seguidores, y ahorita les cuento en chino porque además también eran familiares. Es un extraordinario guerrero, bueno, que apoya esa conquista con los tepanecas, que son los que están ejerciendo la hegemonía en la cuenca, cuando ellos están en este momento. Él es padre de Chimalpopoca, es padre de Moctezuma, del Huicamina y de Tlacaele, ¿no? Entonces, sí es un personaje muy importante y bueno, toda esa genética que empiezan a dejar de guerreros muy, muy poderosos se va consolidando, ¿no? Entonces, sí queda claro, él es el segundo, Tlatoani. Después viene Chimalpopoca, que es el espejo humeante. Chimal, escudo, Popoca, humear mucho. O sea, el verbo poca es humear. Cuando le agregan el mismo vocablo antes, o poca, es que humea mucho. En el caso de Popocatépetl, o sea, es un cerro que humea mucho. Porque si no, nomás sería Popocatépetl, ¿no? El cerro que humea. Pero cuando humea mucho, pues es esto. Le agregan esas dos primeras hacia la izquierda. Y ya. Por eso les decía ayer, hoy también lo platicamos con Max. Es muy, muy importante entender, si va uno a estudiar una sociedad, la que sea, es muy importante estudiar el idioma. Y con gente que sepa, no con charlatanes, con gente que sí sepa, pues. Les recomendaba a los que estén en la Ciudad de México, la ENA ofrece cursos de muchos idiomas, y bueno, entre ellos el náhuatl, y son gratis además, ¿eh? Son gratis en la ENA, o cobran una baba, pues, ¿no? Vayan, a los que les interese, la ENA está en Cuicuilco, ahí junto a la pirámide, y ofrecen unos cursos muy, muy buenos de idiomas, y entre ellos pues, está náhuatl, maya, tarasco, por hablantes, o sea, normalmente son gente que son hablantes originales de eso, ¿no? Bueno, tenemos a Chimalpopoca que hizo realmente muy pocas conquistas, es un nieto, el nieto de Tezosomoc, muere de una forma violenta porque él
a él lo matan los tepanecas, ¿no? Él es nieto de Tezosomoc, que es el gobernante tepaneca, y su hijo Maxtla era el que le iba a suceder. Se suponía que le tenía que suceder Maxtla a Tezosomoc, pero ya había como un acuerdo en que lo iba a suceder Nezahualcóyotl, que es de allá de Texcoco, también como familia. Entonces lo que hacen es matar a Chimalpopoca, pero con la onda de que no asuma el poder Nezahualcóyotl, y empiezan a perseguir a Nezahualcóyotl, y los que lo defienden, al final de cuentas, que son sus primos, son Moctezuma y Tlacaelel, lo defienden, lo guardan, hasta que derrocan a los tepanecas, ¿no? Los tenochcas ya tenían poder suficiente para enfrentarse a los tepanecas, y es lo que hacen. Hay un enfrentamiento muy fuerte, y pues lo derrocan, y es cuando ellos se hacen del poder en 1426. Entonces, Chimalpopoca es hermano de Moctezuma, ¿no? Hermano de Tlacaelel y primo de Nezahualcóyotl, ¿no? Hay muy poca extensión, obviamente fueron muy poquitos años, fueron 9 años, bueno, que otros hicieron muchísimo más en esos 9 años, pero aquí el problema fue que ya estaban consolidados, y el problema con los tepanecas los va debilitando, ¿no? Hasta que en una de esas los quieren cercar, no se dejan hasta que los vencen, ¿no? Vencen a los tepanecas, y entonces se entronizan. Y entonces cuando hacen esa triple alianza de que todo el mundo habla, y que ahorita van a ver quiénes fueron los beneficiados, eran los que menos tenían y son los más beneficiados al final de la batalla, al final de todo este asunto, los más beneficiados van a ser los mexicas. Aquí está, por ejemplo, los principales reinos mexicas antes son estos, lo que tenían ellos en su poder, ¿no? O a los que les tributaban es esto, ¿no? Son los que tienen en ese momento antes. Luego Tlacopan tenía todo esto. Tlacopan es Tacuba, es el pueblo de Tacuba. Y los Texcoco, bueno, Texcoco, el pueblo de Texcoco tenía todo este lado, toda esta parte oriente del lago de Texcoco, ¿no? Estos tenían toda la parte norte, y estos nomás tenían tantito, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, vean el tamaño del lago. El lago era tremendo, tremendo, tremendo. O sea, son más de 100 kilómetros de lago. En ese momento, cuando llegan los europeos, todavía está así. Entonces, bueno, esto es lo que controlan cada uno de ellos, pero vamos a ver cómo queda después de que estos se hacen del poder, después de que hacen la triple alianza. Viene Iscoat, que es el primero después de que vencen a los tepanecas, y él es el impulsor definitivo, así, la mano dura de la hegemonía mexica, ¿no? Él establece esa última triple alianza, porque había otras, pero esta que nosotros conocemos, que le llamamos triple alianza, que es la que nos han enseñado siempre, fue la última pues que hubo así, en ese momento. Lo mismo que, bueno, también con los tarascos sucede lo mismo, es el mismo lugar, o sea, bueno, es el mismo asunto, es un lago, es una triple alianza, es en el mismo momento, hay mucha coincidencia entre unos y otros. Y bueno, a final de cuentas son enemigos acérrimos. Bueno, pone a Tenochtitlan por encima de los otros dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los tributos se los va quedando mal a los mexicas, que eran los que menos tenían, ¿no? Aquí está ese hermano de Huitzilihuitl, tío de Chimalpopoca, y ninguno de sus hijos fue Tlatoani, pero al final de cuentas, ahí están toda la familia. Entonces, aquí vemos ya cómo el poderío de Iscoat ya empieza un poquito más, obviamente por la triple alianza, pero él se va ya más hacia este lado de acá, ¿no? Hacia Guerrero, hacia Morelos, ¿no? Hacia el norte de acá. Sus micrófonos, por favor. Entonces, ya se nota la expansión que tenían hacia acá, que era la de los Texcocos, hacia acá, que era lo de la Copan, y ellos lo que tenían poquito, él decide expandirse hacia el sur. Una cosa muy, muy propia, y que bueno, es bueno decirlo, cuando ustedes viajan, sobre todo al estado de Morelos, al estado de Hidalgo, al estado de Guerrero, al estado de México, al estado de Puebla, muy poco en Querétaro, muy poquísimo en Guanajuato, bueno, mucho menos en Michoacán, algunas partes de Jalisco, vamos a encontrar nombres náhuatl. Bueno, en Oaxaca encontramos muchos nombres náhuatl también, que es parte de esa expansión. Entonces, cuando encuentren un nombre cristiano, ¿no? Cristianizado, San Pablo, Chimalhuacán, por un decir, es que es un enclave
que tuvo que ver con los mexicas en el último momento. O sea, de alguna manera están tributándoles ese pueblo, y lo que hacen los europeos es nada más meterle un nombre castellanizado con el apellido náhuatl. Y entonces por eso cuando ustedes viajen a Veracruz, ya les dije, todos los que están alrededor, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, y noten eso, es porque ahí hubo un enclave, porque ahí hubo un enclave de los mexicas que estaba tributándoles. Entonces, para no errarle, los europeos nomás le ponen el nombre castellanizado y le dejan el otro nombre en agua para no violentar mucho el conocimiento de la gente, para que supiera que era el mismo pueblo, San Juan Teotihuacán, San Pedro Cholula, o sea, les dejan el mismo, para que no se cambie mucho la idea de lo que están haciendo, pues, ¿no? Esa conquista fue muy inteligente, la verdad. Y bueno, al ratito platicamos de ello también. El lunes que venga José Luis Pérez Flores va a hablar mucho acerca de eso, de esos primeros años de la evangelización, cómo les fue, cómo representaban ellos. José Luis es arqueólogo y también es doctor, bueno, maestro y doctor ¿cómo se llama? En historia del arte. Entonces combina muy bien las dos y se ha dedicado a trabajar mucho todos la iconografía novohispana hecha por indígenas. Entonces, bueno, este Ciscoat, se los presenté ya, él gobierna de 1427 a 1440, y después viene uno de los más significativos, porque además es el que más dura, pues, ¿no? Dura 29 años, y el que sigue abajo de él es Xocoyotzin, dura 21 años. Si no hubieran llegado los europeos, hubiera durado más, pero a chance hubiera alcanzado a su papá. Bueno, entonces, a ver, entonces tenemos aquí, no fue su nieto, perdón. Él es el que más gobernó aquí, pues 39 está mal, son 29. Establece las bases para el despegue y consolidación de Tenochtitlan, como el único poder hegemónico en la parte mesoamericana que se conocía, excepto en la zona maya y en el norte. Sustenta el esplendor de Tenochtitlan, llevó a lugares muy lejanos a su ejército. Hay indicios que llegó hasta Costa Rica, pues, ¿no? Entonces, una de las mayores expansiones es esta, y después con Ahuizo. Él es hijo de Huitzilihuitl, hermano de Tlacael, el primo de Nezahualcóyotl, tuvo 2 hijos y 3 de sus nietos fueron Tlatoanis, Axayaca, Tizoc y Ahuizo. Entonces, seguimos con la expansión. Entonces, él es el que flecha el cielo, aquí está una flecha pegándole al cielo, este es el cielo, según la representación el plano supraterrenal, bueno, no tanto como cielo, sino el plano supraterrenal. Entonces está flechando a esa parte, ¿no? Además decían que es como que se muestra enojado, ¿no? Es el águila que desciende, también ayer les platiqué, no es el águila que cae cuando es Cuauhtémoc, no es el águila que cae, es el águila que desciende, y es el sol descendiendo hacia el poniente. Aquí está parte de su expansión, chéquenlo. O sea, llegó muy al norte de Veracruz, ¿no? Llegó a Oaxaca, a una parte muy importante del sur de Veracruz, al norte, Morelos, o sea, tiene una gran expansión. Aquí en esta parte del Estado de México, esta frontera con Michoacán siempre está en disputa con los tarascos, ¿no? Entonces aquí en Guerrero, pues igual, tienen un enclave aquí, sobre todo en la parte cercana de los ríos, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una expansión ya muy fuerte. Y seguimos, bueno, aquí tenemos una pequeña historia. Tenemos a un personaje que es Tlacaelel, que se menciona que nació 1398 y muere en 1475 o 1480. O sea, no está bien registrado esa fecha. Pero bueno, supongamos que es eso. Son personajes además muy longevos para la normalidad de ellos, ¿no? Acá Tlacaelel se echó pues, casi 80 años, ¿no? Un poco más según la otra fecha, y también Moctezuma y Wilcamina, ¿no? Entonces, Tlacaelel es como el asesor, digámoslo así, es como el asesor de estos cuatro. De Nezahualcóyotl, cuando ya se entroniza, pues es su primo, y de estos tres que son de los Tlatoani mexicas, ¿no?
Entonces, él es como su asesor, es el poder tras el poder, él es el que a veces toma muchas decisiones, es el, como parte del consejo de sacerdotes que tienen la última palabra, ¿no? Aquí está, con esto le quitan el poder a través de ese consejo de ancianos, le quitan el poder a estos. No permiten que hagan las cosas si no hay un consenso de estos ancianos, ¿no? Él es el que sigue los preceptos de Huitzilopochtli, empieza con lo de los sacrificios humanos un poco más. Él es digamos que el impulsor o el ideólogo de las guerras floridas. Y después eso de los sacrificios, como que ya no le gusta. Y es cuando empieza a pensar que ya no. Y bueno, es cuando muere. O sea, no está muy claro cuál fue su muerte, pero cuando empieza a pensar en que ya lo de los sacrificios humanos está un poco rebasado, así como Nezahualcóyotl empieza a pensar que es necesario ya no tener tantas deidades y todo sintetizarlo en una sola, empieza a pensar en otras cosas que en un principio fueron la parte importante de cómo se consolida el poder mexica, ¿no? Es así, empieza a entregar cosas a los guerreros destacados, a los calpulis y a la gente común, eh, según van conquistando, le entrega esto, una especie de lo que hizo Cortés cuando llega. O sea, son prácticas que Cortés va siguiendo, que Cortés va a hacer después, con eso ¿cómo se llama? De las encomiendas, ¿no? Es más o menos lo mismo hace Tlacael. Entonces, piénsenle, hay una historia un poco oscura detrás de todos los mexicas. Para mí son un grupo muy, muy, muy importante, muy estudiado. Para mí se me hacen siempre se me han hecho una entidad, o sea, como entidad, como todo esto, fueron algo supremo. En 95 años consolidaron un poder que nadie había consolidado, nadie, en tan poco tiempo. O sea, esa es su parte como exitosa, pero de que lo hicieron de una manera no muy grata, también. Entonces también hay que pensar en que no todo es bondad en estos grupos. O sea, siempre hay algo atrás que los pone en la parte de arriba. Entonces, ya vimos, es una sola familia. No están permitiendo que entre nadie más que no sea su familia. Si les suena parecido, ahí me avisen. Después tenemos aquí a Axayacat, que consolida más bien el asunto de la expansión, pero vean, ya llegó un poquito más al norte de Veracruz, ¿no? Ya llegó un poquito más al sur de Guerrero. Entonces, acuérdense cuando vayan a Guerrero, ya les dije, todos esos lugares, y vean los nombres, es que fue un enclave mexica. Y los españoles o los europeos no le quitan el nombre. Entonces, es el más joven, se ha hecho 12 años gobernando y siempre estaba en estado de guerra, ¿no? Siempre. Un excelente jefe militar, somete a Tlatelolco, porque en una de esas Tlatelolco era la parte comercial de esto, era una dualidad, pues yo controlo la cuestión política y la religiosa y tú controlas el poder económico, y eso era Tlatelolco, el poder económico. Tenían el mercado más grande que ha existido en ese momento, y en algún momento se les quieren rebelar los Tlatelolcas, y pues los someten. Por ahí hay unas crónicas en donde un año los tienen sometidos, ¿no? Hasta que entienden de que la idea era esa, ¿no? La idea era que el poder económico fuera en un lugar y el poder político y religioso fuera en otro, cosa que hoy no sucede. Creo que aquí tenían muy claro esa división que tenía que tener, y cuando los tlatelolcas se quieren pasar al otro lado, pues los ponen quietos, ¿no? Aquí está, tuvo muchas mujeres, entre sus hijos están Moctezuma Xocoyotzin, este es el papá de Moctezuma II, y Huitláhuac, que es uno que muere muy rápido porque le cae la viruela, ¿no? Entonces, vean, ya aquí hay una expansión un poco más. En Puebla ya están más metidos en Puebla, ya están más en Veracruz, ya están acá en Oaxaca un poco más. Entonces, sí hay que tener en cuenta cómo van expandiéndose poco a poco, ¿no? El que hace sacrificio. Tizoc es digamos que es como la oveja negra de la familia, ¿no? Es el menos eficaz en cuanto a éxitos, pocas y las campañas, sufren unas derrotas severas, pierden mucho poder,
Y bueno, esa es la cuestión de que solo gobernó 5 años, ¿no? Él es nieto de Moctezuma Ilhuicamina y hermano de Axayácar. O sea, el hermano Axayácar era bien, muy bueno para la guerra, pero él no, él era totalmente otro rollo, ¿no? Era como más gente de meditar, ¿no? Y bueno, aquí está el nombre, lo dice, ¿no? Es el que está haciendo el sacrificio. O sea, era como una persona así como de mucho pensamiento religioso. Tenemos al octavo Tlatoani, que es Ahuizot, que es el que más expansiones hace, el que más conquistas hace. El Ahuizot es un animalito que se extinguió, que vivía allá en la cuenca y se extinguió. Es un animalito tipo como una ardillita, una cosa así, se extinguió, o lo extinguimos, para no decirlo de otra forma. Levantó Tenochtitlan de los tropiezos de su hermano Axayaca, ¿no? Y de Tizoc, porque también en algún momento Axayaca pierde algunos terrenos, pero no, el que sí se fue de bruces fue Tizoc. La máxima extensión del dominio del imperio mexica le corresponde a él, no a Moctezuma, porque todo el mundo piensa que Moctezuma, pero el más fue a Huizo, ¿no? Perdón, no le di acceso. Bueno, perdón. En el momento del gran esplendor de los mexicas, que es en este momento, 1486-1502, él es el que está gobernando, ¿no? Y obviamente pide más tributo, más y más y más cada vez, ¿no? Su glifo es ese mamífero y el glifo del agua, ¿no? Es un animalito que estaba como en el agua, y aquí lo dice Awis, Ot es el animalito, y el TL es At de agua. Se sabe que los aguitos fueron extinguiendo con la contracción del lago, porque era muy, o sea, su hábitat era el lago. No hay certidumbre de su fecha de nacimiento de Ahuizo, pero gobernó del 1486 a 1502 y es nieto de Moctezuma y Huicamina, ya lo vimos también hace ratito. Y bueno, la expansión, vean hasta dónde está llegando ya aquí, ¿no? Ya llegó hasta Chiapas y un poquito más abajo. Entonces, vean, acá ya está en la costa de Guerrero, pero acá apenitas en la frontera, ¿no? Porque de aquí no pasaban. De aquí tuvieron unas caídas tremendas con los tarascos, les dieron unas batallas fuertísimas y nunca pudieron llegarles, ¿no? Jamás pudieron llegarles. A donde sí llegaron es a Jalisco, y por eso hay municipios en Jalisco que tienen nombres náhuatl, ¿no? Temajac, bueno, piensen en los municipios, se me fueron, pero son varios los municipios que están ahí en Jalisco, alrededor de la zona metropolitana, que son nombres náhuatl. Entonces, por supuesto que había un enclave ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos aquí cómo fue expandiendo, cómo fue llegando. Esto es un códice que se llama la matrícula de tributos, que es precisamente lo que tenía que tributar cada pueblo, según lo que hacían, o lo que no hacían, porque a veces ni siquiera hacían y lo tenían que tributar. Es como una declaración del SAT, esto, y es todo un códice, el códice del tributo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, después sigue Moctezuma Xocoyotzin, al que siempre lo han tildado de temeroso, de que le encantaban los presagios, ¿no? Va heredando ese imperio que le deja el anterior. Es un hábil militar, tiene muchas campañas militares, pero siempre le han achacado esa parte, este, que era muy propicio a todas las cuestiones esotéricas. Yo no lo creo, pero bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, aquí está, se le atribuye el mito de ser un fanático de los presagios y que sabía del fin de su pueblo antes de que llegaran los europeos. Eso a veces son discursos precisamente de los frailes, ¿no? Que les contaron y les dijeron. Ellos nunca lo vieron, al final de cuentas no les toca más que ya en el último momento en la conquista, ¿no? Es hijo de Axayaca, del hermano de Cuitláhuac, y el grifo que lo distingue es un tocado real con una orejera de turquesa, ¿no? Eso es un copili muy fino con una turquesa, ¿no? Seguimos, esto es lo que él abarca, algunos
los otros poblados que la abarca. Bueno, seguimos viendo la matrícula de tributos. Ahorita vamos a ver los tributos. Tenemos esta parte que les he dicho. Bueno, aquí están algunos de los pueblos. Aquí está Teotihuacán, aquí está Texcoco, acá está Tlatelolco y Tenochtitlan, acá está Tlacopan. En fin, está toda la ribera del lago de Texcoco. Acá está Chalco. Ya les dije, aquí están los dos volcancitos donde estuvimos trabajando con Gamboa, donde salieron un montonal de músicos. La península de Iztapalapa, aquí está Iztapalapa. Acá está la sierra de Guadalupe, está de Catepec, todo esto de aquí, ¿no? Entonces, el día que les platiqué más o menos cómo estaba conformado la cuenca, pues es eso, es una cuenca endorreica, en donde no tiene oportunidad más que por aquí, de que se salga el agua que cae aquí adentro. No tiene otra. Aquí está tapado, son 3.000 metros para poder, lo mínimo que tienen que volar aquí son 3.000 metros para poder pasar. Lo mínimo de acá son 3.200, acá son 3.100, 3.200, acá son como 2.000 y tantos. En esta parte, la salida a Querétaro. Entonces no hay posibilidad, ¿no? Y bueno, esta, la Sierra Nevada, es otro rollo. Acá está la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, aquí se ve un puntito, aquí está la Sierra Nevada, aquí está el Tlaloc. Entonces, bueno, no hay manera de que el agua tenga la posibilidad de salir más que por aquí, que es por donde se bombea hacia afuera, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí están los nombres, si quieren tomarle fotos, ya vi que le tomaron fotos, tomen las que quieran. Aquí está esta maqueta que está en el Templo Mayor, en el Museo del Templo Mayor, en la cual vemos a la isla de Tenochtitlan. Aquí está Tlatelolco, aquí, las calzadas, esta es la calzada de Guadalupe, el que va al templo de la Coatlicue. Aquí arriba, aquí había un recinto para la Coatlicue. Entonces, ¿dónde si no iban a tener que crear el mito de la Guadalupana, sino aquí? Porque aquí era donde iban a darle tributo a la Coatlicue. Entonces acá tenemos la calzada que viene, que nosotros llamamos Nonualco, y luego la de los Gallos. Esta es la calzada de Tacuba, esta es la calzada de 20 de noviembre, esta es la calzada de Iztapalapa. Entonces, digo, esto no es 20 de noviembre, es Tlalpan, perdón, para los que conozcan, y esta es la calzada de Iztapalapa. Bueno, acá están los montes, acá está el Tlaloc, el Telapón, el Papayo, y los, ¿no? El Popocatépetl, la Iztaccíhuatl. Entonces, esta sierra es muy importante porque aquí les comento que estoy yo trabajando aquí arriba, checando toda esta parte de lo del templo de Tlaloc, que está aquí arriba, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es el templo más grande que existe arriba de 4.000 metros, aquí al menos acá en Mesoamérica. Es un templo de 50 por 60 y tiene un pasillo de 180 metros, aproximadamente como de 3 metros de ancho y un largo de 180 metros, y está aquí arriba. Entonces, este lugar, aparte de que es un lugar donde un marcador astronómico, tiene una vista preciosa hacia el Valle Puebla-Tlaxcala, que sería hacia acá atrás. Tiene una perfecta visión hacia el Valle de Teotihuacán, que sería para acá, y hacia la cuenca. Entonces tiene una visibilidad impresionante y tiene una ocupación desde al menos de un poquito antes de los teotihuacanos, hay ocupación en este lugar. Ya algún día les dije que les iba a platicar de lo de alta montaña, en el que estuvimos trabajando también. Entonces, bueno, aquí está el centro ceremonial, tiene una barra de 400 por 400, un guatepantli. Desde aquí sale la calzada hacia el templo de lo que hoy es la Villa de Guadalupe, ¿no? Aquí tenemos otra perspectiva que es más o menos la que pudo haber visto los europeos cuando llegan. Esto está más o menos visto desde el paso de Cortés, así se ve más o menos, un poquito más aplanado, pero es más o menos la visual que se tiene desde el paso de Cortés. Y bueno, se lo digo porque ahí estuvimos trabajando también en la Iztaccíhuatl. Entonces, es muy interesante ver esta perspectiva, cómo era el agua. Aquí en esta parte es donde querían hacer el aeropuerto, okay, el nuevo. Pues lo van a hacer, ¿a dónde lo van a hacer? Está por acá de este lado. Bueno, hoy no sé si vieron las noticias de que se encontraron 60 o 70 mamuts. No es como una noticia, lo platicamos hace rato con Gamboa, no es noticia para nosotros que más o menos tenemos idea, ¿no? El chiste es que sabemos que ahí están, porque fue un lugar poblado por esos animales durante miles de años,
y en la glaciación se quedaron. Cuando se empieza a quitar los hielos, pues esos pobres mamuts van quedándose ahí. O sea, yo no creo que hayan las poblaciones de Texcoco y ellos hayan matado 70 mamuts para tener carne, o sea, no, esos se murieron de alguna forma natural antes de que llegaran estos acá, ¿no? O sea, estos son muchísimo antes, ¿no? Porque de repente tenemos por ahí algunos dioramas en el Museo de Antropología donde vemos algunas poblaciones matando mamuts, ¿no? Entonces, bueno, a veces esos discursos también están un poquito ya fuera de contexto, pero bueno, habría que interiorizarlos más. Esto es Tenayuca, es lo que les decía. Tenayuca es un lugar muy importante, donde estuvieron los mexicas un buen tiempo, donde aprendieron muchísimas cosas de un guerrero que se llama Xolotl. Es la Sierra de Guadalupe, donde está el Chiquihuite, donde están las antenas del Chiquihuite, aquí está. Entonces, para que más o menos lo conozcan, este es el Chiquihuite, aquí está el de Guadalupe, toda esta es la Sierra de Guadalupe, y ya de aquí para acá, digamos, esta es la salida para Querétaro. Entonces acá está Tlacopan, acá está Tacuba, ¿sí? Acá está Coyoacán, acá está Iztapalapa. Entonces, si es, digo, de este lado es Coyoacán, perdón, acá este es Chapultepec, esta es Chapultepec, esta es la calzada de Chapultepec, en donde se construyó el acueducto que llegaba pues a donde estaban dando, donde se proveía el agua, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante verlo desde esas perspectivas. Ahorita van a ver otra perspectiva, que es esta, desde el lado del Tepeyac, pues si anduvieran en un dron. Entonces, considerando esta parte de que esta ciudad, pues, como quieran decirle, estaba, estaba hecha aquí con puros canales, la broncota fue cuando empezaron a llenarlo de tierra, ¿no? Lo empezaron a tapizar de tierra, lo empezaron a llenar de tierra, y ¿qué sucedió? Lo que tenemos hoy, eso. O sea, esto es hace 500 años, no es hace mucho, pues, es hace poquito, comparado con lo que tenía el lago. Ya les dije, 25 millones de años de toda esta parte de cómo es la conformación. Pues sí, en 500 años, pues obviamente, si estos hubieran seguido creciendo, no lo hubieran hecho de la forma que se hizo con los europeos, porque los europeos necesitaban meter sus carromatos, sus caballos, entonces tenían que tener un piso firme. Aquí hay piso firme, aquí están los caminos, pero eran nada más para caminar, eran para transitar caminando. Aquí era a pie todo, ¿no? Acá está Tapalapa, acá está Churubusco, aquí está Tlalpan, Coyoacán, Mixcoac, o sea, nombres que conocemos los que somos de la Ciudad de México y los que hayan ido. Aquí está Chapultepec, la Magdalena Mixhuca, Tacuba, aquí está Tepeyac, aquí está ¿cómo se llama? La Guadalupe, aquí está. Entonces, esto es más o menos como lo encontraron. Esto es un poquito muy bonito. Yo creo que no estaba tan bonito como está aquí, pero piensen que más o menos era así. Eran muchos jardines, agua por todos lados, muchos jardines. Y algo que les comenté el otro día, el éxito de estos cuates como poderío fue la alimentación. Fue esa alimentación que tenían constante de todo el año. ¿Y quién es su mayor proveedor? Pues Xochimilco. Aquí hay otra forma de verlo. Aquí están el Templo Mayor, está el Templo de Axayacat, el recinto de los Guerreros Águila, el recinto de los Tuar, el Calmeca, acá está el Zompantli, el Templo de Hecat. Entonces, bueno, aquí está todo y está rodeado por esta barda, que sería el Coatepantli, que es el que está dividiendo al espacio ritual del espacio religioso, ¿no? Y bueno, recuerden también lo que les dije, algo aquí muy importante ¿dónde está? Este, este, esta parte de aquí y esta de acá, era dividir el agua salada, que era el lago de Texcoco. ¿Y quién hizo la obra? Nezahualcóyotl, ¿no? Esta obra le toca a él. También el ducto que viene a traer el agua de Chapultepec, él es el ideólogo de eso. Entonces, ese cuate era un tipazo, ¿no? Era un tipazazo. Entonces, bueno, construye esto también con albarradones para poder en algún momento cambiar el pH del agua salada y del agua dulce para nivelarlo, pues, ¿no? ¿Cómo lo sabían? No es un misterio, pero es algo que ellos ya sabían.
cómo estar nivelando ese pH del lago salado, que es la parte de acá de Texcoco, y del lago dulce, que es la parte de este lado. Entonces, son obras de ingeniería muy, muy importantes que de repente no pensamos que gente como ellos lo pudo haber hecho. Pues claro que sí, ¿no? Homo sapiens, igual que nosotros, igual que los que llegaron. Y bueno, aquí está aquí están las dos entidades más importantes, que son Huitzilopochtli y Tlaloc, en un solo nivel, en el mismo nivel, con diferente escalinata. Eso nos habla de que hay un culto a esos dos importantes, pero, y que es en el mismo edificio. Entonces nos habla de un culto doble, de esa dualidad que siempre existe en las sociedades mesoamericanas. Y bueno, en los mexicas no puede dejar de existir, porque vienen colectando todo el conocimiento de más de 3000 años, lo vienen colectando, vienen trayendo todo ese conocimiento y acaban plasmándolo en esta sociedad. Entonces es un templo doble, sí, muy pocos templos dobles, Tenayuca. Hay uno que estuvimos trabajando con Getino, con el arqueólogo Getino, allá en Tula. Tú lo has de conocer, Gamboa, ese templo un pequeñito que está ahí por las vías. También estuvimos trabajando con el arqueólogo Getino. Y es muy pequeño, es muy chaparrito, pues, pero es doble, es un templo doble. No son muy solicitados los templos dobles, ¿no? Pero en este caso, pues es el más grande, ¿no? De los que hay. Entonces aquí está el Códice Mendocino, que es la matrícula de tributos. En él, bueno, en la portada se ve la fundación de Tenochtitlan, los 4 personajes que vienen a fundar los 4 barrios importantes. Y, y bueno, aquí está el mito de la fundación, ¿no? Y bueno, aquí están los pueblos sometidos, aquí lo traen a golpes, ¿no? A golpes y porrazos. Aquí tiene este símbolo, es que fueron y los conquistaron, y qué le tienen que entrar cada uno, ¿no? Cuántos uniformes tiene que hacer, cuántos chimales tiene que entregar, cuántos gorritos, todo. ¿Qué estás fabricando? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues esto. Ah, pues me vas a tributar esto. Entonces la base de la economía de los mexicas fue el tributo. Eso es importantísimo, pero un tributo bastante inteligente, de la forma en que de manera religiosa iban a los lugares, dejaban a su Huitzilopochtli y le decían a la gente, bueno, además se hacen muy famosos desde antes, ¿no? De ser poderosos, se hacen muy famosos porque ya vimos anteriormente, bueno, digamos, no sé si sicarios, no sé si llamarlos sicarios, pero se vendían al mejor postor para como protección, ¿no? Tienen su historia muy oscura. Entonces, esa fama que fueron creando durante tantos años les da el prestigio para poder llegar a una población y amenazar. Nada más dejar a Huitzilopochtli y decir, bueno, ahí te dejo a mi Huitzilopochtli, tú sigue con tus deidades, no tengo yo problema, o lo que estés tú tributándoles, no hay bronca, pero aquí a mi Huitzilopochtli le dejas una parte y yo vengo y la recojo. Y para eso, bueno, voy a dejar una partida militar aquí pequeña por si acaso no hay tributo. Eso fue aburriendo a las poblaciones, el tributo excesivo, porque en verdad era un tributo excesivo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tenemos aquí a Cuitláhuac para 1520, que es el 10º Tlatoani, eh, porque a Moctezuma me lo someten los europeos y le dan, cuando lo presentan en público diciendo que está vivo y que él dijo que se rindiera, pues ya está muerto, ¿no? Entonces, el Cuitláhuac organiza esa resistencia, pero de volada se nos muere, en 9 meses se muere, ¿no? Es el 11º hijo de Axayaca y es primo de Cuauhtémoc, que es el sucesor, que es Tlatelolca. O sea, a la muerte de él, ya con la broncota encima de los europeos, quien sucede a los tlatoanis del lado mexica, de Tenochca, pues es Cuauhtémoc, ¿no? Ahorita por acá aparece, aquí está Cuauhtémoc, el sol que desciende, no es el sol que cae. Aquí se ve el águila que va cayendo, pero es la alegoría hacia el sol que va a ir del cenit hacia el ocaso, ¿no? Es el último Tlatoani de México, Tlatelolco, asciende al trono por la muerte de su primo, de Cuitláhuac y Moctezuma, organiza una resistencia, ¿no? Y ahí cae, ¿no? Ahí cae y nunca se sabe en dónde. Hay una historia en la arqueología un poco penosa, cuando en los 40, no me acuerdo por ahí, que la arqueóloga esta, que tenía como personaje de monja, a ver si ahorita te acuerdas, Gamboa. A
ver cómo se llama esta, Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán, según esto encuentran a los huesos de Cuauhtémoc y resulta que no era Cuauhtémoc, sino era una dama, ¿no? Ya cuando le hicieron los estudios después, pues resulta que no era un hombre, sino era una mujer. Entonces, este, vergüenza para la arqueología en una de esas. Todo por querer validar cosas en la década de los 40, 50, por querer validar ese grandioso pasado que lo viene evocando desde Porfirio Díaz, ¿no? Que tenemos un pasado grandioso y que nos vamos a comparar con las grandes culturas, todo eso. Esa es una de las vergüenzas, o sea, decir, sí, ya encontramos los huesos de Cuauhtémoc, pues no. Entonces, bueno, algún día por ahí encontrarán la nota, es un poco vergonzoso, pero bueno, al final de cuentas era una colega que no tenían todavía muchos estudios de antropología física como para poder, hoy la genética y todo nos ayuda mucho, todos los estudios genéticos, ¿no? A pesar de no ser Tenochca, la Tlatelolca, asume la responsabilidad de la defensa, pues eran primos, al final de cuentas eran familia, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía, bueno, el águila es el sol, ayer se los dije, y alguien me preguntaba, entonces el águila es Huitzilopochtli, sí, pero también es el sol, sí. O sea, le dan sus atributos a muchas cosas. Entonces, en este caso es el sol descendiendo al ocaso. Bien, tenemos aquí más o menos espérenme. Bien, es más o menos la expansión que tuvieron los mexicas. Ya ven, aquí no se meten con los tarascos, no se meten al norte, ni con los tlaxcaltecas, ni con alguna parte de los de Oaxaca, ni en Guerrero acá, ¿no? Pero pues tienen un dominio regular, que al final junta 6 millones de personas, les decía ayer, más o menos una buena cantidad es lo que hay acá en el estado de Guanajuato, más o menos 6 millones de personas. Pues un tributo de 6 millones de personas pues es más o menos grande, ¿no? Y bueno, más o menos para irnos ya a las conclusiones, vamos a ver la cuestión de la parafernalia de la élite mexica, ¿no? Ya vimos hasta dónde llegaron, ya vimos cómo llegaron, ya vimos qué es. Entonces, hay un lugar, guerrero águila no está en Malinalco, ¿no? Es de un códice donde está mostrando a un grupo guerrero que son águilas. Al menos se han distinguido tres grupos guerreros, que son las águilas, los colibríes y los jaguares. Los colibríes era como una élite muy, muy sofisticada, pues. Era como los más de élite, los de Huitzilopochtli precisamente, ¿no? No eran tanto, pero sí se ha estudiado esa parte, sí se ha descubierto. Y bueno, tenemos en Malinalco, este es el templo monolítico, está tallado sobre la piedra, es el único en Mesoamérica. Hay otros, el otro día estaba viendo unos allá en la India, muy bonitos, que son monolíticos, que están tallados en una sola pieza, y son muy interesantes, pues, ¿no? Pero acá en Mesoamérica, este es el único tallado sobre un cerro, pero en la parte alta del cerro, o sea, no, ni siquiera está abajo, está hasta la parte alta. Malinalco es un pueblito que está cerca de lo que se conoce como Chalma, donde se van a echar su danzada en Chalma, en el templo católico. Está a 10 kilómetros. Y bueno, pues era un enclave mexica. Entonces van y hacen este templo con tal de que sea como el templo de la graduación o ¿no? el monumento a la graduación de sus guerreros águila. Pero es muy importante, ahorita van a ver, en verdad es un portento de construcción. Este lado de acá sí es un basamento piramidal, eh, que está aquí hecho encima del cerro. Pero todo esto está tallado sobre la piedra. Incluso hay una lengua bífida acá, y van a ver, es precioso. Está que hay unos jaguares custodiando, acá hay otros elementos custodiando, y aquí, enfrente, véanlo, está todo tallado, lo tallaron aquí sobre esto. Imagínense el trabajo, ¿no? Que tuvieron que hacer. Y fue rápido, ¿eh? No crean que fue en 50 años, ¿no? Fue muy rápido, porque esto lo empiezan a hacer un poquito antes de Moctezuma II, y lo concluyen para Moctezuma como en el 1508, una cosa así.
Entonces, vean, aquí hay, esa es la entrada del templo. Chequen esto, ¿qué es esto de aquí? Así, esto queda vuelto así. Aquí. ¿De qué le ven forma? ¿Sí se le alcanza a ver la forma o no? Bueno, es la cara de una serpiente vista de frente. Aquí están sus colmillos, sus fauces, sus colmillos, sus ojos, su fauce abierta. Aquí está su cabeza, sus ojos, bueno. Y en el piso precisamente está esta lengua bífida, tallada sobre la piedra. Es un, es un edificio arquitectónicamente muy bien hecho. Entonces aquí está la serpiente recibiendo, está poniendo su lengua bífida para recibir al que se va a graduar, a los que se van a graduar. Entonces lo va a meter a su interior. Y en el interior, aparte, tenemos estos elementos que son estos tres cauchicalis águilas y un jaguar aquí, tallado sobre la banqueta del mismo templo. Aquí está. Entonces, este cauchicali, bueno, normalmente era como receptor de ofrendas, de órganos humanos. Entonces, vean qué delicia, ¿no? Estar tallando todo esto. Y en verdad el tallado es impresionante, pues. No te podrías equivocar, porque entonces echabas a perder todo. Tienen que ser muy precisos en este tipo de cosas. Entonces, por eso decía ayer Max, ¿no? Decía, pues, no es que no se equivocaban, no tenían manera de equivocar, no hay manera de que podamos pensar que cuando están haciendo esto se equivoquen. Porque ¿qué sucede? Pues que echan a perder el templo, ¿no? O bueno, echan a perder la construcción que están haciendo, ¿no? Estaba tapado, bueno, aquí está desde arriba, aquí están las tres águilas y el agua, la banqueta. Es un recinto muy especial, muy especial, en verdad. Yo he estado muchas veces ahí, en verdad sí es muy especial su atracción. Y bueno, así de frente lo podemos notar en alguna fecha, no recuerdo exactamente cuál es, toca, el sol entra y entra aquí exactamente a la nariz del águila, ¿no? ¿Se acuerdan que Agustín les platicó bueno, a los que estuvieron la plática de Agustín, de que en el Cerro del Águila, que está ahí en donde está el Huitzicalpuli, hay una parte donde se ve que, que es como una águila volando, ese cerro donde están ellos, este, y exactamente hay una fecha, creo que sí es el 21 de marzo para ellos, donde el sol exactamente se pone en la punta de la nariz del águila, ¿no? Entonces tenían todo bastante bien cuadradito, muy bien acomodado. Aquí, esta vez, una vez que tomé esta foto, le habían quitado la techumbre porque la estaban renovando. Y bueno, aquí más o menos se ve cómo es. Aquí entra el rayo del sol, aquí en la punta de la nariz. Entonces, es un edificio construido precisamente astronómicamente, pero además con un fin de graduar a sus guerreros, porque era una élite. Los guerreros eran una parte muy importante de la élite. Sin esa élite guerrera no hubieran podido conseguir todo lo que consiguieron. Pero no eran ejércitos que llegaban a masacrar como llegaron los europeos ellos estaban acostumbrados a ese tipo de guerra. Los mesoamericanos, al menos este grupo, no estaban acostumbrados a ese tipo de guerra, estaban acostumbrados a un tipo de guerra pactado, ¿no? En tal fecha nos veamos que es más o menos cuando coincide que no hay cosechas, no hay siembra, pero entonces vamos a entrenarnos, agarramos unos cuantos esclavos. Eran guerras pactadas, no era llegar a someter ni a violentar a la gente, porque entonces ¿quién producía para ellos? Ellos tenían que seguir produciendo lo que ellos necesitaban, lo que los mexicanos necesitaban. Si los mataban, pues no iban a producir nada. Cosa que en Europa eso no sucede. En Europa es totalmente llegar a arrasar completamente las comunidades. Acá no pasó, ¿no? Salvo la matanza que hace Pedro de Alvarado y la del Templo Mayor, realmente este, los mexicanos no hacían eso, pues, ¿no? No eran para nada ese tipo, por lo mismo porque estaban pactando las guerras y era como entrenamiento para agarrar todo lo que podían, ¿no? Desde ahí, pero pactado. Bueno, aquí está desde una toma aérea, aquí está el templo de Malinalco, acá abajo está el pueblito, acá abajo de este lado. Es muy interesante, cuando tengan oportunidad vayan, la subida está un poco cañona porque si son, aquí viene el caminito de subida, va bajando, va bajando, va bajando. Pero es muy interesante en verdad estar aquí. Aquí hay como otro intento, como un intento de hacer otro, pero
Nunca nadie me ha podido dar una explicación de esto, ¿no? Pero yo creo que es un intento. Y he preguntado a varios y nunca nadie me ha dicho qué pasó aquí. Pero parece un intento de otro. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte que es muy interesante, que es cómo estaban cultivando, que son las chinampas. Las chinampas rellenaban estos como cajones, supongas una cajita hecha con estos troncos amarrados, y lo rellenaban con el lodo que estaba abajo en el lago, que no es muy profundo, y rellenaban esto y tenía muchos nutrientes. Entonces, además de que estaba siempre pues irrigado por este sistema, les daba unas cosechas impresionantes. Todo el año tenían cosechas. Entonces, esto se da en el sur, se da en todo, en la parte del lago de Texcoco, donde es dulce, se da en la parte de lo que era la isla de Tenochtitlan y sobre todo en la parte sur, que es Xochimilco. Entonces, ese abasto alimentario, esta autosuficiencia alimentaria, es una de las claves que yo siempre he pensado que fue el éxito de esta sociedad, ¿no? De cómo pudieron hacer lo que hicieron por esto, entre el tributo, el pensamiento político religioso, ¿no? Y esto es una parte muy importante de su crecimiento. O sea, en 95 años, piénsenle, piénsenle en algunas otras sociedades, las mismas mesoamericanas, los toltecas, pues, apenas 200 años, los teotihuacanos lo concedieron en los primeros 350, ¿no? Estos en los 95, o sea, de 1426 a 1521. Y eso, bueno, de 1426 es que agarran el poder, pero cuando lo empiezan a consolidar es con Moctezuma primero en 1440. Entonces, en realidad son 61 años, pues, ¿no? En lo que consolidan todo esto, todo ese poderío. Entonces, bueno, una de las cosas que es importante en estas sociedades es la capa de los artesanos, ¿no? Esa capa en la jerarquía, en la pirámide jerárquica, son los artesanos. Para tener unos artesanos que hagan este trabajo, esta Pauchicali, que estaba en el Templo Mayor, las últimas veces que fui ya no estaba, no sé dónde te lo tenían, a lo mejor están en restauración, es muy grande, o sea, son 1,39 m por 82 de alto, tiene una poza aquí, es un receptor de ofrendas, pero aquí el detalle de tallar este basalto y dejarlo así, se requiere una calidad de gente especializada. Y para tener una gente especializada hay que darle de comer bien. Pues. Para que haga estas obras hay que darle de comer bien. Ese es un principio lógico. No puedo tener artesanos que hagan esto si no están bien comidos. O sea, no les salen las ideas. Pues, ¿no? Entonces era una capa muy, muy privilegiada la de los artesanos, la de los cuates que estaban haciendo este tipo de cosas. ¿No? Este pues es otro, es un basalto de 42 por 80, es una serpiente emplumada. Vean el detalle. O sea, aquí lo que vamos a mostrar es el detalle de las piezas. Todo el conocimiento que vienen arrastrando de 3000 años vienen y lo plasman ¿cómo se llama? En esta tradición de tallar la piel, ¿no? Son unos detalles impresionantes. Cuando vayan y vean alguna pieza, chequen los detalles y entonces van a pensar en quién lo hizo. Esta serpiente bicéfala, que es ¿cómo se llama? Bueno, un colgante de aquí del cuello, así fue el nombre. Es de madera, tiene turquesa, tiene piedra roja. Está en Alemania, para empezar, no está acá en México. Está en Alemania y es una serpiente de doble cabeza, evocando la dualidad, por supuesto. Pero también nada lejano a estas especies que tienen dos cabezas, ¿no? Piensen también que alguna vez vieron esto. Entonces, bueno, pero además su pensamiento dual nos da esto. Es una belleza. Un pectoral, perdón, pectoral. Pectoral. Entonces, permítanme. Sí, febrero, Malinalco. Sí, ya, Malinalco ya es un lugar donde hemos ido varias veces y, bueno, luego les cuento de algún amigo. ¿Cuál sería la biografía más recomendada en Nezahualcóyotl? Allá arriba, en la primera parte del chat les dejé un número 58 de Arqueología Mexicana, está dedicado única y exclusivamente a Nezahualcóyotl. Chéquenlo. Aunque no es muy nuevo, pero es una literatura bastante sólida para esto, ¿no? Ayer me lo pidieron, ahí se los dejé, y algunas otras cosas.
¿Cuándo se inició la adoración a la Tonantzin? La Tonantzin es la madre tierra, la Tonantzin es pues la Coatlicue, es la madre tierra, o sea, es un culto que viene arrastrándose desde mucho antes. Esa es una pregunta de Juan, voy contestándola rápido así. ¿Se puede decir que eso es el anáhuac? Sí, se puede decir que es el anáhuac, Natalia. Bueno, bien, voy otra vez por abajo, es que allá había 65 aquí. Bueno, Malinalco hay un lugar muy interesante, hay un amigo mío que es como el guardián de la tradición de Malinalco y tiene una casita ahí muy bonita, se llama Martín, él es el que hace unas ceremonias muy, muy bonitas ahí, él es el guardián de la tradición. Luego les pongo por ahí el link, él renta su casa, tiene enfrente exactamente del centro ceremonial, es como una cañadita. Del otro lado, donde está el centro ceremonial de Malinalco, están unas cuevas así alargadas. Ahí está haciendo un trabajo él, tallando toda la piedra del cerro y está haciendo unas cosas increíbles. Tiene un colibrí tallado en parte, digamos, en el techo de esa cueva. Horadó toda la cueva para poder entrar desde un lugar, porque no estaba muy accesible. Entonces, luego les pongo el link para que lo visiten y cuando vayan a Malinalco, visítenlo. A él le va a dar mucho gusto. Y bueno, aquí está una ciguateteo, ya se acuerdan, las ciguateteos son aquellas que acompañan al, al, al sol en algún momento, cuando ellas se divinizan, cuando mueren en parto, porque son unas guerreras. Ese es algo muy importante, cómo esa parafernalia religiosa, política, va creando ese tipo de mitos. Entonces, tú ten hijos, yo te los mantengo. Y ya si sobreviven, pues van a ser guerreros, ¿no? Y te los voy a seguir manteniendo. O sea, es como un discurso político muy fuerte. O sea, tú sigues teniendo hijos, nosotros, tú, si te mueres en parto, te divinizamos. Y tú, guerrero, si te mueres en el parto, vas a acompañar al sol en su recorrido. Entonces es un discurso, en verdad, un poco, ¿qué les puedo decir? Político muy fuerte, ¿no? En el cual la gente está creyendo en ellos a través de esto. Entonces no es nuevo todo lo que vemos hoy en la política, no es nuevo, no es nuevo. La gente cree, la gente va a creer. Entonces, yo sigo teniendo hijos y si me muero voy a acompañar al sol, ¿no? A veces es la ignorancia de la gente, ¿no? A veces la ignorancia de, de esto de lo cual se valen las élites. Precisamente por eso es una familia gobernando. Entonces, también, lo que les decía, no crean mucho de que las sociedades mesoamericanas eran así como muy, eran muy religiosas, sí, pero también muy creyentes en esto, sí, pero también de repente un poco ignorantes en este aspecto. Bueno, aquí está el Xochipilli que hace ratito les dije. Aquí están las características, ¿no? Esta es un Xochipilli, bueno, basalto, mide 1,57, o sea, a la altura de un chavito, ¿no? O de alguien bajito, 1,57, ¿no? Por 1,07 de ancho, o sea, no está tan chiquito, pues, ¿no? Y véanlo, qué precioso. Se trae todas las plantas psicotrópicas tatuadas. Aquí hay otra, estas a los cuatro costados del basamento, hay una planta también psicotrópica que por ahí lo te escribí acerca de este asunto y todavía no le atinan, lo comparan con una, pero no todavía no lo tienen muy claro, pero de que son psicotrópicas, al menos cuatro de las que están aquí, sí. Bueno, otra vez esta imagen del Zompantli. El Zompantli muchas veces es como una manera intimidatoria hacia el otro que llega a mi lugar. Poner tantos cráneos en un solo lugar sí tiene una connotación un tanto religiosa, un tanto, ¿no? Pero la otra es mostrar el poderío a través de este tipo de cosas, ¿no? Si te pasas, vas a acabar ahí en el Zompantli, ¿no? Sí, era una parte religiosa importante poner los cráneos, pero también era mostrar el poderío de un grupo. Y si no, véanlo hoy con los grupos armados, ¿no? Que hacen colgar a gente en los puentes, por ejemplo, decapitarlos. O sea, como para mostrar ese poder. La Coatlicue, ese es uno de los monolitos más increíbles, a mí me encanta. Este, aquí la tenemos dibujada por ay, ¿cómo se llama? Ay, no es igual Segón, ¿verdad? Es el otro. Creo que adelante lo tengo, pero no sé si se acuerda alguien que me lo diga por ahí. Entonces, ahorita les digo porque se me fue el nombre.
Son tantos nombres que de repente sí se van. Mide 3,5 metros de alto por 1,30 de ancho, ¿no? De aquí para acá, 1,30 y 3,50. Entonces, muy grande. Quien no la conozca, vayan a conocer. Está ahí en el Museo del Templo Mayor, está al lado izquierdo de la Piedra del Sol. Y bueno, por ahí también hay una. Siempre ha sido muy cuestionado la forma en que hicieron ese Museo de Antropología. Y obviamente, bueno, pues está to- casi totalmente dedicado al pueblo mexica, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque está en el mero centro, en la sala más grande, lo está coronando la Piedra del Sol, a un lado está la madre tierra o la cuatlicue, ahí. Piensen, tiene que subir 3 escalones o 4 para llegar a donde está la Piedra del Sol. Entonces es como rendirle un tributo, y todos los demás están a los lados. Hay una discusión de eso en algunos artículos que son muy interesantes, de por qué se hizo así, ¿no? Pues era como para decir que los mexicas eran el pueblo más importante de Mesoamérica, ¿no? Así, tal cual. Yo digo que era otro pueblo, importante, pero era otro más, de todo el montón que eran. Y ya lo vieron en lo que les mandé en las líneas del tiempo, eran muchos. A estos se consolidaron, hicieron un trabajo muy digno en algunas cosas, consolidaron ese poderío, pero no eran los mejores, fueron los que consolidaron todo lo demás y les cayó la bronca a ellos, ¿no? Y llegaron los europeos y me los sometieron, ¿no? Como ellos sometían. Entonces, eh, es otra sociedad más de esta cantidad de sociedades mesoamericanas que pulularon por más de 20,000 años acá en Mesoamérica, ¿no? Y bueno, aquí está otro dibujo. Aquí está el que les decía, aquí está Tantecutli en la parte de acá abajo. Arriba tiene esta como coronita. Y bueno, ahí ya vimos cómo está conformada las dos caras que de repente forman una de frente, ¿no? En el vientre un cráneo que evoca la vida y la muerte, nos otorgan la vida pero nos regalan la muerte. Aquí está exactamente en el vientre, está ofreciendo algunos corazones, en fin. Se lo encontraron en el 2009, por ahí sí, también en la esquina nororiente de la catedral abajo, que ahora ya es parte del museo, una parte subterránea del nuevo museo del Templo Mayor, como una extensión del museo del Templo Mayor, pero en la parte de abajo en el piso donde está la plancha. Y es Tlatecuhtli, se supone o dice puede ser la posible cámara mortuoria de Ahuizot. Ya vemos que Ahuizot es un tipo muy importante. Y bueno, es una andesita rosada, mide 4 por 3,50, es muy grande, peso estimado 12 toneladas, y fue construida más o menos, no tiene la fecha, pero es entre 1512 y 1521. Entonces, el tamaño en verdad es impresionante. El golpe que le dieron ahí no está muy claro, no es muy claro ese golpe, pero es como una figura de Tlatecuhtli, además es una figura de Tlatecuhtli, pero según esto es la cámara nocturna de Abuso. Y está ahorita en exhibición, no sé si ya lo quitaron la última vez que fui el año pasado, ahí estaba todavía, ahí estaba en la mera sala central del Templo Mayor. Y bueno, tenemos acá, esa de veras, es que era una parafernalia impresionante, estos cuchillos con adornos de turquesa, de piedra blanca, evocando una cara, esta olla Tlaloc que es preciosísima, estos de jade o jadeíta, una serpiente emplumada, estos guerreros que están bien ataviados, que son de barro, entonces son cosas muy impresionantes. 168 toneladas, ayer me preguntaban de ¿no? Que si era la parte femenina o la masculina. Es algo que solamente los pobladores de allá le pueden decir. Y está abajo precisamente del cerro del Monte Tlaloc, ahí está bajito el lugar, de ahí lo fueron a sacar. Todos los pobladores se molestaron mucho, no querían que se lo llevaran, pero jamás soltaron la sopa si era la parte masculina o la parte femenina. Los investigadores dicen que la parte masculina, yo como científico lo tengo que creer, pero también a los pobladores también hay que creerles un poco, ¿no? A lo mejor dijeron que no era para que no se lo llevaran, pero bueno, eh, son 168 toneladas. Si alguien ha visto en el video cuando lo transportaron al Templo Mayor en dos plataformas con dos trailers, es impresionante el paso por toda la ciudad del monolito. La Koyosaki, que también está en el Templo Mayor, que son 8 toneladas, que mide 3,25 metros de diámetro, y tiene 30 centímetros de espesor.
O sea, todas estas obras artísticas, es precisamente para resaltar esa parte de que sin el tributo no hubieran podido hacer nada. Aquí tenemos este cuchillo de sacrificio que está en Alemania, bueno, esto es como una réplica aquí, vean la calidad, o sea, la incrustación de piedras, ¿no? En el cuchillo. Supone que es un cuchillo de sacrificio, obviamente pues no era el que usaban. Y está en el Museo Británico, pues si alguien va por allá. Y bueno, la otra que estuvimos ayer analizando un poco desde la filosofía, son 24 toneladas y está colgada ahí en la pared del Museo de Antropología, 358 metros de diámetro. Entonces, bueno, ya ayer hablábamos un poco de esta complejidad que tiene el pueblo mexica con las deidades. Es impresionante, son más de 2000 entidades que evocan a estos elementos, ¿no? Este es un video que se puede encontrar, ahora se los dejo, no lo cargué hoy, pero conclusiones. Tenemos un conocimiento de más de 3000 años acumulado en un solo grupo. O sea, fueron acumulando historias, leyendas, mitos, y fueron y los plasmaron ellos a su manera en esa sociedad. Es una sociedad extremadamente religiosa. Yo no tengo duda de la religiosidad de la sociedad mexica. Tienen un uso de entidades divinas en número exagerado. Es un imperio militarista, sacerdotal, expansionista, teocrático y sobre todo paternalista. Eso del paternalismo es eso de tú sé guerrero, yo te mantengo, tú ten hijos y yo te hizo. Es un discurso paternalista, pues, ¿no? ¿Para qué? Pues para mantener el poder a través del militarismo. Es un manejo de la religión a favor de la clase dominante. Bueno, si les suena muy conocido, ahí se lo quedan o me lo comentan por acá. Hay una clase dominante encumbrada por lazos familiares, también muy conocida. Después de ser el último grupo en llegar a la Cuenca de México, lograron en un corto tiempo, en 95 años, un gran imperio que controló a más de 6 millones de personas tributando a su causa. El encuentro con los europeos fue un choque de dos fuerzas totalmente contrarias en pensamiento cosmogónico. Eso es también una de las cosas que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos algunas imágenes del pensamiento católico y unas imágenes del pensamiento mexica, ¿no? Entonces tenemos muchos elementos muy parecidos, guerreros ataviados de una forma, con ciertas órdenes religiosas que están combatiendo. Tenemos una imagen de una mujer que es el ente divino. Acá tenemos una imagen de una mujer que a final de cuentas va a ser el ente divino hasta la fecha, después de 500 años, ¿no? Y es una pregunta que yo hago aquí es, bueno, imagínense los europeos, bueno, los que estaban en la parte de la península ibérica, estuvieron sometidos 700 años por los musulmanes y jamás, ni sucumbieron a la religión, ni sucumbieron al idioma. Hay como variantes, no es el idioma castellano. Acá llegaron y en mucho menos de 50 años ya tenían dominado a la gente con el idioma y con la religión. ¿Qué pasó? Cuando tenemos un grupo que 3000 años tenía una misma cosmovisión, muchos grupos que tenían esa misma cosmovisión, y de repente llegó alguien y en menos de 50 años los derrotaron anímicamente, y todo su pensamiento se fue al trasto, ¿no? ¿Qué pasó? Es cuestión de explicar, de leer mucho y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Yo mis conclusiones, a final de cuentas, son que el grupo sucumbió, no tanto por la tecnología. Yo no pienso que sea tanto por la tecnología. Sí, pues las armas de fuego eran más poderosas, pero si realmente hubieran querido, no hubiera sido tan fácil. Pero entre que los que se unieron a ellos no por traidores, porque esa es otra falacia, no eran traidores, los que se unieron no eran traidores, estaban sometidos a un régimen tributario muy exacerbado. Entonces, algo tenían que hacer. Cuando llega el otro, les dice, yo les voy a ayudar y se la creen, y luego no les dan nada o les dan cualquier cosa, pues en eso quedó el asunto. Entonces sí tenemos que ser muy cautelosos en este asunto, porque hay mucha gente que reniega de los de la derecha y adora a los de la izquierda. Aquí el asunto, cuando uno es
tiene este pensamiento científico en el cual no puede uno pensar que unos sean mejores que otros, ¿no? Simplemente eran seres humanos tratando de llegar a lo que ellos creían que era lo bueno para ellos, lo que era lo que tenía que ser para ellos, pues al final es eso, ¿no? Por eso mi insistencia en que la gente estudie antropología es esa, precisamente el respeto a la otredad. Acá no hubo respeto a la otredad y hay elementos totalmente símbolos. Desde el lado derecho tenemos aquí a este individuo que es una serpiente y que evoca el mal, y acá tenemos a una individua que tiene colgadas serpientes por todos lados, su cabeza son dos serpientes que forman otra de frente, y tiene colgadas por todos lados y se llama la señora de las baldas de serpientes. Entonces cuando llegan estos que traen este pensamiento, pues obviamente chocan, ¿no? Aquí tenemos a una de sus deidades principales, a su guía, pues, y acá está el guía. O sea, los elementos son muy parecidos en las cosmovisiones. Pero, ¿qué pasó? Habría que ahondar más. Y eso, bueno, ya nos los platicará José Luis el lunes, ese pensamiento a través de las imágenes coloniales, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya no hay más preguntas por aquí. Entonces, sí queda más o menos claro, voy a dejar de compartir. ¿Alguien quiere alguna imagen? Bueno, ya tomaron un montón de imágenes, ¿no? Ayer me preguntaban que cómo bajan esa imagen. Bueno, una, ahí le pueden dar descargar y la descarga. Y ya. O si esperan y después pueden entrar, pero las pueden descargar ahí mismo, ¿no? O tomar un screenshot con su teléfono, también puede ser. Entonces, bueno, si no hay otra cosa, voy a dejar de compartir la pantalla. Si no necesitan que veamos otra, la voy a dejar por acá, pero voy a minimizarla nada más. Muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta, Francisco está escribiendo. Anda, Francisco. ¿Ya llegó? Ahí está. Profe, mencionó que enseñan agua de la ENA. ¿Se puede por línea? No tengo idea, porque las cosas van a cambiar en todas las escuelas hoy. Que yo recuerdo, no, porque yo, los dos que cursé fueron presenciales cuando estaba estudiando la licenciatura de arqueología. Yo me aventé 2 semestres de agua. Y bueno, y como pues, eran gratis, también 2 semestres de francés de una vez, pues, ¿para qué? Realmente el francés es más como saberlo leer, saberlo entender, escrito, no tanto para hablar nada. Pero en náhuatl sí, porque quien daba eso, vive en Santana, California. Uy, qué pena. No, no creo. Pues ahora que vayan los tribus, les dice. Alicia, que es parte de los tribus, ella la queda. A lo mejor Alicia en línea podríamos convencerla de que dé clases en línea. Yo desde cuando quiero que dé algunos cursos en náhuatl acá en León, cosa que me ha costado trabajo, solamente vine una vez, un fin de semana y tuve 10 alumnos, entonces pues ella no se sintió muy bien, que digamos. Pero Alicia, que es parte de los tribus, podría darle clases en línea, muy probable. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo digo Santana, okay. Yo también me escribo con Alicia. No sé si usted conozca a Alicia, Mónica, usted que conoce tanto a los tribus, probablemente conozca a Alicia, que es una persona bellísima y es maestra, ya les dije, es maestra de maestros. ¿Sí? Padrísima conferencia. Piensa seguir dando conferencias en las tardes. Ahorita de momento vamos a detener las de las tardes. Ya estamos preparando algunas cosas, unas cosas como muy novedosas, ¿no? Y ya se las vamos a ir anunciando poco a poco. Por eso es importante, necesario, que nos escriban el correo en la hoja que les dejó Elena, o al menos aquí en la hoja, aquí, pero traten de hacerlo con Elena. Vamos a, vamos a obsequiarles, eso es por cuenta de nosotros, vamos a obsequiar un reconocimiento pequeño de nuestra institución, que es el Proyecto Cultural León Hispánico y el Colegio de Investigaciones Culturales del Bajío. Este, un reconocimiento por haber estado aquí escuchando a veces nuestras locuras, ¿no? Digo yo. Y a toda la gente, hoy platicaba con Gamboa de eso, y dije, no, a ti te van a tocar tres, ¿no? Por dar clase, por estar sentado y por estar aportando, ¿no? Entonces, es interesante, pues, desde ese punto de vista. ¿Qué más dice? La UNAM pueden ingresar, ahí hay clases en línea, certificado en agua en Biotomí. Ok, gracias. Está Gamboa.
Hoy precisamente me contactaron para invitarme para una plática. Ingresen a la UNAM y vean cuántos cursos. Ahí acaba de poner eso. Gamboa, gracias Gamboa. Siempre atinado con estas aportaciones. La otra es abrir el curso a través de ti, claro. Sí, sí, la calidad académica yo no la dudo de Alicia, ¿no? De ninguna manera. Así como no dudo de la de ninguno de mis colegas que están aquí en este curso, no dudo de Alicia, ¿no? A mí Alicia me ha ayudado muchísimo, lo comentaba yo ayer, cuando he hecho algunas cosas me ha ayudado muchísimo, muchísimo, ¿no? Y es bien linda, en verdad es una persona lindísima. Entonces sí, yo se lo voy a proponer y muy probablemente sea una de las nuevas ideas que traigo, las nuevas ideas que estamos proponiendo a los colegas, sea un curso de náhuatl en línea, ¿no? Entonces sé que vamos a tener éxito, pero, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ¿qué más? Por ahí los toma Lenita, acuérdese porque no los están escribiendo en su hojita que usted amablemente les puso. Entonces, sí les vamos a obsequiar eso. Son las 2:43 de la mañana ahí, dice Natalia. Pues, ¿dónde vive? ¿No? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive Natalia? ¿En Alemania o dónde? Ah, en Francia. Ah, ya. Pues, mejor luego nos invita a todos allá. Lléveme a alguna escuela a Francia a dar clases. Ya no hay bronca. No la pude abrir. ¿Qué no pudo abrir Eloisa? No entiendo. ¿La página de la UNAM o qué? Bueno, no entiendo qué me pregunta ahí, Eloisa. Ustedes vélense con nosotros, es muy bonito desvelarse con los arqueólogos, de veras, tenemos historias. De hecho, habíamos pensado hacer una sesión con puras anécdotas de arqueólogos, en verdad, ups, podríamos durar 5 días, día y noche, contando nuestras anécdotas y son algunas muy tenebrosas, otras muy cómicas, ¿no? Otras que, de veras que, bueno, no pude abrir el archivo de Excel para correos, escríbalo ahí y ya ahorita le pido a Elenita que nos ayude o a Elizabeth que anda por ahí también, que nos ayuden a recolectar los correos. Digo, nosotros de agradecimiento vamos a ofrecerles, es un pequeño reconocimiento nada más, donde dice que estuvieron aquí en las mañanas y en las tardes muchos, pues atendiendo a esta petición mía de que se unieran, ¿no? Y de mis colegas, con todo el agradecimiento de siempre. Permítame y le mando el enlace. Ahí va Elenita otra vez. Ahí está Carlitos Cervantes. Bueno, sí, por favor, captúrenlo. En verdad no está difícil, es un documento de Google donde van a poner ahí sus datos. No, no estamos pidiendo sus números de tarjeta de crédito ni sus numeritos de atrás. No pasa nada, ¿no? Bueno, si los quieren dar, ustedes sabrán, ¿no? Ya, mi hija, fíjate, anda mi hija. Gracias, mi hijita, muy amable. Qué bueno. Yo, mi hijita, este, bien, entonces, pues sí, de los agradecimientos para ustedes, Miroslava está, ¿quién más anda por ahí? Muchas gracias, en verdad, fue un placer que estuvieran aquí con nosotros. Carlos, gracias. En verdad a mí me da mucho gusto, sobre todo que se hace más, si sé que está ahí mi hermana y mi hija, bueno, más feliz me siento, ¿no? Es una parte de mí que me hace sentirme feliz. En verdad les agradezco mucho que hayan estado hoy conmigo y vamos a pensar que vamos a hacer otras cosas en las tardes, pero no ahorita. Ahorita tenemos que terminar esto bien. Hoy terminamos la cuarta semana de este proyecto y en verdad se me fue rapidísimo, rapidísimo. Ya es la cuarta semana. Este, y nos faltan dos más. Les pido que vengan. El lunes está José Luis, el martes está un arquitecto que está haciendo modelos virtuales de basamentos, pirámides, de zonas arqueológicas. Muy interesante su trabajo, por eso le pedí que viniera. El miércoles y viernes va a estar Alejandro del Tribu tocando instrumentos desde ahí, desde su casa. Ayer estuvimos haciendo unas pruebas de sonido precisamente en la noche. O sea, le digo que esto no acaba aquí. Todavía tengo que ponerme a preparar muchas cosas para mañana, dejar los currículums de mis colegas y todo, ¿no? Y vengan, háganles el honor a mis colegas de venir, por favor. Es una petición que yo les hago, que no les falte gente. Porque yo les dije, yo desde una persona voy a dar la plática, no me importa si es una persona se la doy. Pero si hay más, pues es mejor para nosotros porque hay más conocimiento, ¿no? Y agradezco a Gamboa su aportación. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Este, si hay alguna otra aportación que quieras hacer, pues adelante. Y dice, ¿hay un solo archivo o es por día? Es decir, si lo llené ayer en la mañana o lo lleno otra vez, pregunta Elizabeth, es una pregunta que
que probablemente es de todos, ¿no? Dice que es el mismo archivo. Voy a hacer una encuesta de en esta misma modalidad, vamos a hacer una encuesta precisamente para ver por dónde nos vamos, por dónde nos vamos a ir. Y ya más o menos ya vislumbré, ya lo platiqué con algunos colegas, al rato tengo que platicar con otro. Sí, sí, había un poquito más de 28, creo que en un momento había 31. Bueno, al rato eso lo reviso. Gracias, Manuel. Sí, ayer también había 30. Entonces, bueno, así ha sido normalmente, ¿no? Hoy hubo 34 o 35 con más. Entonces, en verdad, sí es un esfuerzo de ustedes y de nosotros este asunto. Entonces, les pido que sigan con nosotros y que nos vayan apoyando en lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cosas muy, muy interesantes que no le digo a Gamboa porque si no ahorita va a contar, no, no cuentes Gamboa, por favor. Este, ¿Qué más? Bueno, muchas gracias, en verdad, estoy muy contento. Mis 5 días de dar pláticas en verdad fueron preciosos. Me llené de muchas cosas espirituales, que es para mí lo más importante, ¿no? Es llenarme de todo esto. ¿Ok? Les agradezco, buenas tardes, nos estamos viendo y son las